Raquel Mosquera está absolutamente destrozada, enfrentándose a la inhumana verdad de la doble vida de su marido, y sí, un engaño que ha salido a la luz con la cruda revelación de su segunda mujer. Los documentos confidenciales que nuestra plataforma ha obtenido, junto a escalofriantes testimonios y un audio explosivo, confirman un entramado de mentiras tan sordido que haría temblar los cimientos de cualquier relación, destapando una realidad paralela que ha mantenido oculta durante años, bajo un velo de hipocresía insostenible. La reconocida empresaria se encuentra sumergida en un abismo de incertidumbre y dolor que parece no tener fin, con cada fibra de su ser gritando ante la traición más fatal. Las acusaciones que ahora se difunden son de una gravedad tal que podrían dinamitar por completo la imagen que Raquel tenía de su existencia y de la persona en quien confiaba ciegamente, un hombre que compartía su hogar, sus sueños y su vida, pero ahora es señalado como un maestro del disimulo, un individuo con un laberinto de secretos. ¿Cómo pudo Raquel vivir en una burbuja de semejante crueldad, sin sospechar la verdad? La bomba informativa ha sido detonada por Mara de Castro, una figura que ha irrumpido con una fuerza arrolladora en el panorama mediático, asegurando poseer las claves más íntimas de esta relación falsa. Sus palabras, cargadas de una convicción perturbadora, apuntan directamente a Isi, no solo por mantener una doble existencia en distintos continentes, sino por ocultar una familia entera en su país natal, Nigeria. Un secreto guardado bajo 7 llaves que ahora explota en la cara de Raquel Mosquera, con una brutalidad que nos deja sin aliento. De Castro afirma con rotundidad que Isi habría manipulado a la peluquera hasta el extremo de obligarla a vender su propio chalet, un patrimonio que representaba la estabilidad de su hogar, un acto despiadado que la dejó en vulnerabilidad extrema. Si esta aseveración es cierta, no estamos solo ante un engaño sentimental, sino ante una manipulación económica que roza lo criminal, un comportamiento inhumano que desafía cualquier moral. ¿Hasta dónde llega la perfidia humana cuando se trata de engañar a quienes se supone que amas? Mientras el mundo que ella conocía se desmorona a su alrededor, Raquel Mosquera atraviesa, según fuentes cercanas y sus declaraciones más desgarradoras, el momento más delicado, más agonizante de su vida. Desde hace 4 tortuosos meses, la comunicación con su esposo es absolutamente inexistente, un silencio ensordecedor que se ha convertido en una tortura diaria, un vacío que la consume. Ella misma ha confesado, con una voz rota y el corazón encogido, su absoluta ignorancia sobre los motivos exactos de la detención de Isi, el paradero preciso de su prisión en Francia o los detalles de su situación legal. Una confesión escalofriante que pone de manifiesto una desconexión total con la vida de su propio compañero. Se ha enterado de todo, de cada mínimo detalle de esta pesadilla, a través de los medios de comunicación, como una espectadora más de su propia demolición. Esto no es solo una falta de información, es una cortina de humo, un velo que ha ocultado sistemáticamente la verdadera identidad de un hombre que, al parecer, no era quien decía ser. ¿Es posible compartir un lecho y desconocer por completo el abismo que guarda el alma de tu pareja? El testimonio de Mara de Castro no se limita a insinuaciones, va mucho más allá, sumergiéndonos en los detalles más sórdidos de esta supuesta farsa monumental. La mujer, que se presenta como una antigua persona de confianza, ha profundizado en los aspectos más oscuros de la doble vida del empresario. Sostiene con vehemencia que Isi es una persona totalmente opaco, un hombre que ha engañado a Raquel en innumerables ocasiones, tejiendo una red de mentiras que parece no tener fin. Pero lo más perturbador son las alegaciones sobre sus relaciones extramaritales. De Castro asegura que Isi habría mantenido encuentros íntimos con varias empleadas del restaurante que ambos compartían, el mismo lugar donde supuestamente construían un futuro juntos. Un acto de traición demoledora en el corazón mismo de su negocio. No solo eso, sino que de forma paralela, el empresario mantendría una relación afectiva y familiar plena con su otra mujer y sus hijos en Nigeria, llevando una existencia completamente dividida y una hipocresía tan grosera que roza lo indecente. ¿Qué clase de ser humano es capaz de orquestar un engaño de esta magnitud sin un atisbo de remordimiento? Mara de Castro ha pintado un retrato desolador de Raquel, describiéndola como la víctima inocente de un engaño monumental, una mujer que habría sido manipulada y utilizada, una auténtica marioneta en la compleja trama de mentiras de su marido. La indignación de Mara es palpable, su voz se quiebra al relatar cómo Isi, presuntamente, hacía vida marital plena con su esposa nigeriana, mientras al mismo tiempo mantenía una existencia paralela y pública en España junto a la reconocida peluquera. Imaginen la crueldad, el descaro de una situación así.
vivir bajo un constante velo de ilusión, creyendo en una realidad que es una auténtica falacia, una construcción efímera destinada a desmoronarse. ¿Qué clase de doblez moral es capaz de llevar a un individuo a perpetrar un engaño de estas dimensiones, sin un ápice de remordimiento, sin una pizca de humanidad? Es un comportamiento despiadado, una afrenta directa a la buena fe, una burla que destruye el alma. ¿Podemos siquiera procesar la profunda oscuridad de esta verdad? En medio del candente debate televisivo, la voz de Miguel Frigenti añadió aún más leña al fuego de esta controversia sin precedentes, aportando detalles que corroboran y expanden la hipótesis de la doble vida de Easy. Según Frigenti, fuentes cercanas al círculo más íntimo del empresario han confirmado la existencia no solo de una familia en Nigeria, sino de una hija en España con otra mujer. Una revelación estremecedora que pinta un escenario aún más complejo, más desolador. Para Raquel, no es una, sino dos vidas paralelas, desarrollándose en continentes y realidades distintas. Esta información, de ser verídica, refuerza la imagen de Easy como un maestro natural del disimulo, un auténtico camaleón emocional, capaz de adaptarse a distintas realidades sin levantar la más mínima sospecha. La idea de que Raquel haya podido conocer a estas personas, a la hija en España o a miembros de la familia nigeriana, creyendo que eran simples parientes o amigos lejanos, es desgarradora. La crueldad de mantener a su propia pareja en una ignorancia tan absoluta, tan ciega, es indescriptible. ¿Hasta qué punto la ingenuidad de Raquel fue el terreno fértil para el engaño de Easy? No obstante, en este circo mediático, no todas las voces se suman al coro de la indignación ciega. Belén Rodríguez, con su habitual perspicacia, ha manifestado un escepticismo considerable ante la figura de Mara de Castro. La periodista ha puesto el foco en la reaparición de esta amiga en un momento tan vulnerable para Raquel, recordando que no es la primera vez que Mara intenta sacar partido de la vida de la peluquera para obtener notoriedad televisiva. Una acusación grave que pone en tela de juicio las verdaderas motivaciones de la informante, insinuando que más que ayudar a Raquel, esta intervención pública podría estar buscando el mero beneficio personal, aprovechándose del dolor ajeno para volver a los platós. Además, la colaboradora insiste en la absoluta desconexión de Raquel con la realidad de su marido. Si la propia Mosquera no sabe ni el motivo exacto de la detención, ni el centro penitenciario donde está recluido, ¿cómo podría estar al tanto de una doble vida tan elaborada y metódica? ¿Es la ingenuidad de Raquel una cortina que oculta una verdad más incómoda, o la astucia de quienes la rodean es el verdadero motor? Para añadir una capa más a esta intrincada red de sospechas y contradicciones, Marta López ha emergido como la voz defensora de Raquel, asegurando mantener contacto directo y constante con la empresaria. López transmite la agonía y el profundo malestar de Mosquera, quien se siente completamente desbordada por esta avalancha incesante de rumores y acusaciones que la acorralan. Según Marta, Raquel niega categóricamente todas las imputaciones, se aferra con fe inquebrantable a la honestidad de su marido y defiende con vehemencia que la familia nigeriana de la que tanto se habla es perfectamente conocida por ella, sin que esconda ningún secreto o misterio. Una declaración que choca frontalmente con todo lo dicho hasta ahora, creando una disonancia cognitiva perturbadora. ¿Es Raquel una víctima de su propio optimismo, de un amor ciego que la impide ver la cruda realidad? ¿O es que realmente ignora el oscuro trasfondo de su relación, viviendo en una burbuja de autoengaño creada por un maestro del disimulo? La tensión es palpable, la verdad un objetivo elusivo en este mar de mentiras. A pesar de las palabras de apoyo y la defensa cerrada de su intimidad, la incertidumbre que rodea a Raquel Mosquera es absoluta. La falta de información oficial y verificada sobre el caso de Easy, la distancia abismal que la separa de su marido y la cascada ininterrumpida de nuevas versiones y testimonios, han vuelto a situarla en el ojo del huracán mediático. Una tormenta perfecta que amenaza con arrastrarla a un mar de especulaciones sin fin, un lodazal de chismes y verdades a medias que la ahoga. La empresaria intenta, con un esfuerzo sobrehumano, mantenerse al margen, buscando refugio en la discreción, centrándose en sus hijos y en su trabajo, sus únicos anclajes en esta tempestad. Sin embargo, ¿cómo se puede ignorar un terremoto emocional de esta magnitud, que sacude los cimientos de tu propia existencia? Las últimas revelaciones no solo siembran dudas, sino que plantan la semilla de la desconfianza más profunda sobre su relación y, lo que es aún más grave, sobre la verdadera identidad de Easy, un hombre cuya historia parece cada vez más envuelta en sombras y contradicciones insalvables. ¿Es esta la cruel verdad que nadie quiere creer, ni siquiera ella misma? La situación legal de Easy, envuelto en un opaco proceso judicial en Francia,
añade una capa extra de complejidad y tormento a todo este drama familiar. La misteriosa detención, de la que Raquel dice no tener ningún detalle ni explicación, alimenta las teorías más oscuras y las especulaciones más desenfrenadas sobre su verdadera naturaleza. ¿Por qué se encuentra encarcelado? ¿Qué clase de cargo se enfrenta? La opacidad de este proceso en un país extranjero, sumada a la supuesta doble vida que ahora sale a la luz pública, crea un caldo de cultivo para la paranoia y la desesperación. Es como si el destino se empeñara en jugar una cruel partida con Raquel, dejándola en la más absoluta desprotección, sin la posibilidad de entender o defender a la persona que hasta hace poco era su compañero de vida. La ausencia de comunicación y la barrera burocrática internacional magnifican su soledad, convirtiendo su existencia en un laberinto sin salida aparente, una celda emocional. ¿Será la cárcel el catalizador que finalmente haga estallar toda la verdad a la luz, sin piedad? La carga emocional que recae sobre los hombros de Raquel Mosquera es inmensa, casi insoportable. Vivir bajo el escrutinio público con cada gesto, cada palabra, cada lágrima analizada al milímetro es un peso avasallador, una presión constante que la consume. La sensación de traición, de haber sido una ficha en un juego macabro orquestado por la persona que amaba, debe ser absolutamente devastadora. ¿Cómo se reconstruye la confianza cuando los cimientos de tu realidad han sido demolidos por una mentira tan gigantesca? La imagen pública de Raquel, una mujer siempre fuerte y resiliente, ahora se tambalea ante la perplejidad y la posible humillación. Esta situación no solo afecta a su presente, sino que proyecta una sombra larga y oscura sobre su pasado, cuestionando cada recuerdo, cada momento compartido con Isi, cada palabra. Es como si una verdad paralela, perversa y oculta hubiera existido siempre, justo bajo la superficie de su felicidad aparente, esperando el momento crítico para emerger y destruirlo todo. ¿Podrá Raquel sobreponerse a este abismo de desengaño y resurgir con más fuerza? El impacto mediático de este caso es innegable, una verdadera conmoción. Las pantallas y las redes sociales arden con cada nueva revelación, con cada hipótesis, con cada opinión, alimentando la voracidad del público. La figura de Raquel, siempre en el epicentro de la atención, ahora se ve devorada por un torbellino de chismes, especulaciones y juicios sumarios, una auténtica carnicería emocional. La sociedad se divide entre quienes la defienden como una víctima inocente y quienes la critican por una supuesta ingenuidad imperdonable. La presión es brutal, los focos están sobre ella sin tregua. Cada programa de televisión, cada portal de noticias busca la primicia, el detalle más jugoso que alimente la curiosidad insaciable del público. El ruido es tan grande que es casi imposible discernir la verdad entre tanto sensacionalismo y especulación. Pero en medio de este caos, lo que queda meridianamente claro es que la vida de Raquel Mosquera nunca volverá a ser la misma. La privacidad ha sido demolida y la confianza herida hasta los cimientos de su alma. ¿Cómo se puede navegar un mar tan hostil y lleno de tiburones mediáticos, sin perder la razón? La figura de Isi, por su parte, se ha convertido en un enigma aún mayor, una sombra escurridiza que se resiste a ser atrapada. De ser un hombre que acompañaba discretamente a una figura pública, ha pasado a ser el protagonista de una historia de secreto y engaño que desafía cualquier lógica. Su silencio desde la prisión es un muro infranqueable que acrecienta el misterio, impidiendo conocer su versión de los hechos. ¿Es un estafador astuto, un seductor sin escrúpulos o simplemente un hombre atrapado en una red de circunstancias que lo superan? Las acusaciones de doble vida, de manipular a su esposa para vender su patrimonio, de mantener relaciones con empleadas y la existencia de otra familia en Nigeria y una hija en España con otra mujer, pintan un retrato de un individuo complejo, quizás incluso patológico, en su capacidad de disimulo. Este no es un simple desliz, es un modo de vida, una construcción elaborada de mentiras que solo ahora, bajo la presión de la detención, ha empezado a desmoronarse estrepitosamente. ¿Qué más se esconde detrás de esa fachada de empresario respetable y marido ejemplar? El concepto de doble vida resuena con una fuerza demoledora en este caso. No es solo un adulterio esporádico, es una existencia paralela, una identidad construida sobre la fabricación y el engaño sistemático, meticulosamente orquestado. Imaginen la logística, el esfuerzo mental, la frialdad necesaria para mantener dos o incluso tres realidades tan dispares sin que se crucen, sin que se derrumben por su propio peso. Un marido que presuntamente tenía una familia en un continente, una hija en otro país con una mujer diferente y una esposa pública y mediática en un tercero.
Es un malabarismo emocional que parece imposible de sostener a largo plazo, una red de mentiras tan frágil como un castillo de cristal. Este tipo de comportamiento no solo destruye a las víctimas directas, sino que pone en tela de juicio la propia noción de confianza, de amor, de verdad en cualquier relación humana, corroyendo los lazos más sagrados. ¿Es esto un caso de astucia criminal o la manifestación de una profunda alteración de la personalidad? La reflexión es inevitable y escalofriante. ¿Qué futuro le espera a Raquel Mosquera después de esta catarata de revelaciones que han sacudido su mundo? La vida de la peluquera ha dado un giro radical y doloroso, un antes y un después del que será difícil recuperarse. La necesidad de proteger a sus hijos y mantener su negocio a flote son seguramente sus únicos anclajes en esta tempestad, pero la herida de la traición, de la humillación pública, tardará mucho en cicatrizar, si es que alguna vez lo hace. Este es un punto de inflexión, un antes y un después en su trayectoria personal y mediática. La reconstrucción de su identidad, ahora fragmentada por el descubrimiento de este engaño gigantesco, será un camino largo y arduo. La imagen de mujer engañada, de ingenua, de víctima, la perseguirá para siempre, o por el contrario, será capaz de levantarse con más fuerza, de transformar este dolor en una nueva oportunidad para reivindicarse. La valentía para enfrentar una verdad tan brutal es lo que ahora necesita con urgencia. ¿Será ella la que finalmente dé un golpe sobre la mesa y exija respuestas claras? Más allá del chismorreo superficial, este caso plantea serias preguntas sobre la verdad y la responsabilidad, sobre la moralidad y la ética humana. Si las acusaciones de Mara de Castro y Miguel Frigenti son ciertas, estamos ante un delito moral y emocional de proporciones épicas. La manipulación económica, la traición sentimental repetida, el mantenimiento de múltiples familias bajo un velo de secretismo no son meros errores, sino patrones de comportamiento que exigen claridad y, quizás, justicia. La sociedad tiene derecho a conocer la verdad detrás de estas sombras que envuelven a una figura pública tan reconocida como Raquel Mosquera. Y Raquel, sobre todo, merece respuestas, merece saber quién era realmente el hombre con el que compartió una parte tan significativa de su vida. La búsqueda de la verdad no es solo por justicia, es por sanación, por la posibilidad de cerrar este capítulo oscuro y empezar a reconstruir su vida sobre cimientos firmes, no sobre arenas movedizas de engaños y falsedades. La verdad, amigos, se merece ser revelada, cueste lo que cueste. Un aspecto inquietante que emerge de esta trama compleja es el papel de aquellas personas que, según los testimonios, habrían sido cómplices o al menos conocedoras de la doble vida de Isi. ¿Quiénes sabían de su engaño? ¿Quiénes guardaron silencio, permitiendo que esta farsa se prolongara por años, acumulando dolor y falsedad? La existencia de una familia en Nigeria y de una hija en España con otra mujer implica que un círculo de individuos, quizás incluso íntimos, estaba al tanto de estos secretos tan profundos. La complicidad, sea activa o pasiva, añade una dimensión moral aún más compleja a la situación, haciéndonos cuestionar la lealtad de quienes rodeaban a Isi. ¿Había personas que se beneficiaban de este silencio o eran simplemente rehenes del ardid de Isi, temerosos de las repercusiones de desvelar la verdad? La omisión también puede ser una forma de engaño, una contribución al sufrimiento ajeno, una actitud inexcusable. Este es un juego de espejos donde nadie parece estar libre de sospecha. ¿Quiénes son los verdaderos villanos en esta oscura historia? Volviendo al punto de la venta del chalet de Raquel, esta acusación de manipulación económica es de una brutalidad escalofriante. Si realmente la persuadió para desprenderse de una propiedad tan importante, mientras él mantenía otras familias en secreto, esto no es solo infidelidad, es una estafa emocional y material, un acto que podría ser calificado de inhumano, dejando a Raquel en una posición de vulnerabilidad financiera y sentimental. El dinero, el patrimonio, se convierte en un arma mortal en manos de un presunto embaucador sin escrúpulos. ¿Hasta qué punto el control económico fue parte de su estrategia para mantener su red de engaños, para financiar sus múltiples existencias? ¿Era la venta del chalet una forma de consolidar sus recursos, quizás para financiar sus otras vidas o para evitar el rastro de sus actividades ilegales que lo llevaron a la cárcel francesa? Las implicaciones financieras de esta doble vida son un abismo que apenas comenzamos a vislumbrar, un pozo sin fondo. El dinero, el cómplice silencioso de la traición más profunda. El trauma psicológico que Raquel Mosquera está sufriendo, y que probablemente seguirá sufriendo, es inconmensurable. La revelación de una doble vida de tal magnitud puede generar una crisis de identidad profunda, devastadora. ¿Quién era ella en esa relación?
¿Realmente conocía a la persona con la que compartía su intimidad, o era solo una proyección de lo que él quería que viera, una ilusión perversa? La distorsión de la realidad que ha experimentado es demoledora, afectando cada aspecto de su ser. La confianza en sí misma, en su juicio, en su capacidad de percibir la verdad, se ve gravemente comprometida, quizás irreparablemente. La agonía de no saber si lo que vivió fue real o una ilusión perpetrada por un maestro del engaño es una tortura constante. Este tipo de trauma deja cicatrices invisibles, pero profundas, que afectan todas las facetas de la vida, minando el espíritu. Necesitará una fuerza sobrehumana para reconstruir su percepción de la realidad y su fe en las relaciones humanas. ¿Podrá Raquel volver a confiar en alguien después de este abismo de mentiras y traiciones que la ha engullido? Este caso, lejos de ser un mero asunto de la crónica social, clama por una investigación a fondo, no solo mediática, sino quizás también legal. Si se confirman los extremos de manipulación y estafa, la detención de Issy en Francia podría ser solo la punta del iceberg de una red mucho más grande de actividades y engaños. ¿Están las autoridades francesas al tanto de la magnitud de la vida paralela de este hombre? ¿Existen más víctimas, más personas engañadas en otros países, atrapadas en sus redes? Este espacio, nuestra plataforma, se compromete a seguir cada paso de esta historia con la máxima rigurosidad, buscando la verdad, la única verdad, detrás de cada testimonio, cada documento, cada sombra que emerge. Porque la búsqueda de la claridad no es solo por Raquel, sino por todos aquellos que podrían haber sido arrastrados por la red de este hombre sin escrúpulos. La justicia y la verdad deben prevalecer, sin importar lo oscura que sea la realidad, sin importar el dolor que revele. Las acusaciones de que Issy habría mantenido relaciones con varias trabajadoras del restaurante que compartía con Raquel añaden una capa de traición aún más íntima y repulsiva, una afrenta directa a su dignidad. No se trata solo de infidelidades anónimas, sino de engaños perpetrados en el propio lugar de trabajo, donde supuestamente compartían un proyecto de vida y un futuro común. ¿Hasta qué punto estas mujeres eran conscientes de la doble vida de Issy? ¿Fueron también ellas víctimas de su engaño o cómplices de su macabra farsa? La idea de que el entorno laboral, ese espacio de confianza y colaboración, se convirtiera en el escenario de infidelidades, es un golpe bajo que mina la ya devastada moral de Raquel. Este patrón de comportamiento, si se demuestra su veracidad, revela una falta absoluta de escrúpulos y un desprecio total por los sentimientos y la dignidad de quienes le rodeaban. Un entramado de relaciones que parece sacado de una película de suspenso, pero que es la cruda realidad de una mujer que vive una pesadilla. La reputación de Issy, que alguna vez fue la de un empresario discreto y el compañero de una figura conocida, ahora está irremediablemente manchada, destrozada para siempre. Las revelaciones lo pintan como un farsante, un manipulador sin igual, un hombre que jugó con los sentimientos y el patrimonio de Raquel y quizás de muchas otras personas. Su legado, si es que alguna vez tuvo uno, será el de la traición y el engaño sistemático. ¿Cómo se limpia un nombre de tales acusaciones tan graves, tan infames? ¿Podrá alguna vez defenderse o su silencio en la cárcel será la única respuesta que obtendremos, aumentando el misterio en torno a su figura? Este hombre ha pasado de ser una sombra en el brillo de Raquel a convertirse en la oscuridad que la cubre por completo, la nube negra que la envuelve. Su historia es una advertencia, un recordatorio eterno de que las apariencias engañan y que las verdades más oscuras, más dolorosas, a menudo se esconden detrás de las sonrisas más amables. La sociedad no olvidará fácilmente este escándalo. ¿Hay algún escape posible para un hombre con tantos secretos? En resumen, lo que se cierne sobre Raquel Mosquera es un huracán de traición, engaño y verdades ocultas que amenaza con destruir todo lo que conocía. Desde la cárcel en Francia de su marido, Issy, emergen acusaciones de una doble vida con una familia en Nigeria y una hija en España con otra mujer. Todo ello mientras Raquel vivía en una ignorancia absoluta, vendiendo incluso su chalet por presunta manipulación. Las palabras de Mara de Castro y las revelaciones de Miguel Frigenti pintan un retrato devastador de Issy como un maestro del disimulo. Mientras Raquel niega todo sumida en una agonía indescriptible, ¿es Raquel una víctima inocente o esconde más de lo que parece? Hay cómplices en esta red de mentiras que se extiende como una plaga. La verdad, amigos, es mucho más oscura y compleja de lo que nunca hubiéramos imaginado. Un escándalo que sacude los cimientos de la crónica social y que promete más revelaciones impactantes. No se pierdan ni un solo detalle de esta historia impresionante. Suscríbanse ahora mismo a Chismeando con Glamour para no perderse nada de lo último y lo más candente del mundo del corazón.
Hasta la próxima con más verdad y menos mentiras, aquí, en tu espacio de confianza,